Buenos días, hermanas y hermanos. Dios les continúe bendiciendo hoy y siempre. Qué alegría una vez más compartir por este medio, tener esta oportunidad en medio de la situación. En verdad es una bendición poder llegar hasta sus hogares para compartir estos momentos. Gracias a nuestros hermanos Modesto, Loreta y su familia que han colaborado el día de hoy con el tema de la alabanza, el tiempo de la alabanza. Gracias por ese bello momento y gracias a todos los hermanos y hermanas que están conectados el día de hoy. De una manera especial, una felicitación para todos los padres del mundo, para todos los padres de Costa Rica y de manera especial para los padres de nuestra iglesia cristiana Berea. Muy significativo, también quiero enviar un saludo a mi papá. Papi, Dios te bendiga, te amo, te quiero. Espero que estés viendo esta participación y puedas apreciar este saludo a la distancia. Gracias a Dios. Ser padre es un privilegio, es una bendición, es un deleite, es un gozo. Es una responsabilidad muy grande también, una responsabilidad muy grande. Así que el día de hoy, ya que estamos recordando y celebrando el Día del Padre, yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, por ahora en el capítulo número 27, y vamos a quedarnos allí un momentito. Antes de llegar al capítulo 27, yo quiero referirme a algunos otros pasajes en el libro de Génesis, pero quiero animarles a que vayamos al libro de Génesis y allí vamos a estar reflexionando el día de hoy un poquito sobre la bendición de un padre. La bendición de un padre. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hacer esta pequeña pausa dentro de la línea del pensamiento y de los mensajes que hemos venido compartiendo en estos domingos atrás. Y vamos a hacer este paréntesis para referirnos hoy a un tema muy importante o a una experiencia muy importante, ¿qué diría yo? A una responsabilidad también muy importante que tenemos nosotros los padres. Así que, acercándonos al libro de Génesis, hemos de recordar que Génesis significa principio o comienzo. La primera palabra del libro de Génesis es justamente Bereshit. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y Génesis significa principio. Génesis nos relata los comienzos, el inicio del universo, cómo Dios crea lo que podemos apreciar tanto desde donde estamos como lo que incluso a través de cámaras nos podemos percatar que hay más allá de esta atmósfera en la cual nosotros vivimos. Los inicios del universo, el inicio del mundo, cómo Dios crea los cielos, la tierra, cómo crea el mundo y todo lo que en ello hay. El inicio del ser humano, el comienzo de la raza humana por creación de Dios. Nosotros como creyentes en la palabra del Señor asumimos, creemos, entendemos que Dios es el creador de la humanidad y por eso la humanidad ha de responder a su creador en algún momento dado. Todo ser humano ha de presentarse delante de Dios y ha de responder ante Él, a dar cuenta de lo que ha hecho en este mundo hasta el momento de partir de este mundo. Entonces, Génesis nos habla del inicio del universo, del mundo, del ser humano, pero también nos habla del inicio de una nación. Porque Génesis nos relata a nosotros cómo Dios llama a Abraham, o en aquel entonces Abraham, lo llama de la tierra de donde él moraba, de Ur de los Caldeos, y lo llama a una tierra, a una posesión que le va a entregar. Y en este llamamiento está también implícito o está el llamado y la bendición de Dios para él y para su descendencia. O sea, Dios
va a formar de los lomos de Abraham, va a formar a un pueblo, a una nación, al pueblo de Israel. Y Génesis nos relata el comienzo del pueblo de Israel. Dos conceptos importantes. Bueno, antes de hablar de dos conceptos importantes, quisiera también que trayéramos a la mente que el pueblo de Israel no se percibe en su existencia, en la historia. No, el pueblo de Israel no se puede percibir divorciado, separado de la existencia de Dios. O sea, lo que da existencia al pueblo de Israel es justamente la obra de Dios, Jehová, la obra del Señor. O sea, Dios es quien forma al pueblo, Dios es quien guía al pueblo, quien cuida al pueblo, quien bendice al pueblo. Dios es quien opera en el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel no se puede percibir separado de la presencia, de la existencia de Dios el Creador, porque Dios fue el que lo formó. Pero al formar Dios al pueblo de Israel de los lomos de Abraham, entonces hay dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el linaje. El linaje, o sea, el hilo de las generaciones una tras otra que derivan justamente de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios da a Abraham una promesa. Y más adelante vamos a encontrar nosotros en muchas ocasiones esa expresión: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y de allí en adelante toda la descendencia del pueblo de Israel. Si uno sigue leyendo el Antiguo Testamento después de Génesis, Éxodo y demás, adelante, uno se da cuenta que los autores bíblicos son muy precisos, tratan de llevar el hilo del pensamiento, el hilo de las generaciones. Así que el linaje es muy importante. Y cuando hablamos de linaje, hablamos de la descendencia, de aquellos que me suceden a mí y de aquellos que eran antes de mí. Y cómo a través de este linaje corre algo muy importante, y es el segundo pensamiento, el segundo concepto es la bendición. La bendición de Dios. Recordamos nosotros que en Génesis 2:3, al final del versículo, el Señor le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y antes de eso le ha dicho: a quien te maldijere, maldeciré, pero a quien te bendijere, yo voy a bendecir también. Entonces, lo que Dios le está prometiendo a Abraham y a toda su descendencia es protegerlos, bendecirlos, guardarlos, guiarlos, socorrerles en toda situación. Entonces, el tema de la bendición es algo muy importante cuando hablamos del pueblo de Israel y cuando vemos también el mensaje general del libro de los Génesis. Abraham, cuando hablamos de la bendición, quiero rescatar este pasaje, capítulo número 24, versículo número 1. Abraham, dice el texto, era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces, lo que vemos una vez más aquí es como el Señor se había comprometido, había empeñado en sus propósitos, había empeñado su palabra de bendecir a Abraham y de bendecir a toda la descendencia. En este momento, como el texto que tenemos en la pantalla lo dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Pero avanzando un poquito en el desarrollo del libro, dice el texto también: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y con esto lo que quiero rescatar una vez más es el tema de la bendición. Cuán importante es el tema de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel, que se origina
en la persona de Abraham, en el hombre que Dios llamó y a quien Dios milagrosamente le dio un hijo, y de allí toda una descendencia, y cómo va el hilo de la bendición atravesando a todas estas familias, a todo este clan, por decirlo así, a todas las generaciones del pueblo de Israel, lo que más adelante será el pueblo de Israel. Entonces, lo que quiero que traigamos a la mente es el tema de cómo la bendición de Dios se ha prometido a las generaciones, pero también encontramos en el libro de Génesis la importancia de que los padres bendigan a sus hijos. Los padres bendigan a sus hijos. Dice, y aquí encontramos el tema de la bendición del padre. Antes de llegar ahí, quisiera mencionar también que justamente en el capítulo número 24 de Génesis, si no me equivoco, es correcto, en el capítulo número 24, nosotros encontramos a Abraham que está buscando esposa para su hijo Isaac. Y está buscando esposa. Ya Isaac es un hombre de 40 años y lo está haciendo, creo yo, porque él quiere asegurar esa continuidad de la generación, de la prole, de la descendencia de él, y asegurar esa bendición. Y justamente viendo a Abraham que Dios lo había bendecido en todo lo que tenía, entonces ahora él quiere trasladar también una bendición a su hijo. Aquí no encontramos una expresión propiamente, pero sí encontramos acciones de parte de Abraham. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la vida de Isaac, encontramos a Isaac antes de morir, ya en su edad avanzada, y él quiere trasladar unas palabras de bendición a su hijo primogénito. Y aunque nosotros conocemos quizás el contexto de este pasaje y nos damos cuenta de todas las tretas que hizo su esposa, la madre de Jacob y Esaú, y conocemos todos los detalles que hay alrededor, pero lo que quiero rescatar el día de hoy es este contacto que quiso tener Isaac con su hijo para trasladarle una bendición. Y en medio de esta acción de bendecir, yo quiero rescatar algunos principios. Y lo que quiero trasladar el día de hoy, hermanas y hermanos, sobre todo a los padres, es la importancia de que nosotros como padres traslademos una bendición a nuestros hijos, traslademos un legado a nuestros hijos. Y ese es el llamado que quiero hacer el día de hoy, el llamado que quiero hacer el día de hoy, pensando en el privilegio que tenemos de ser padres, en la virtud que tenemos de ser padres, porque Dios así lo ha querido. Tremenda responsabilidad esta que nosotros tenemos de ser padres. Lo que quiero animarles e invitarles es a que nosotros bendigamos a nuestros hijos. Y tengo aquí algunos versículos del capítulo número 27, usted tiene en su Biblia también el pasaje, pero tengo algunos versículos acá, y bueno, usted sabe que en aquel momento se acercó Jacob disfrazado y con toda una mampara para recibir la bendición de su padre, pero esto no quita el acto y el hecho de lo que el padre estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, y es allí donde quiero llegar el día de hoy. El primer versículo que tenemos acá es el capítulo 27, verso 26 de Génesis, y dice el texto: y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y lo que quiero que veamos ahí en esa expresión, mi hermana, mi hermano, sobre todo nosotros los padres, es el contacto físico, ese acercamiento, ese contacto físico que hubo en este momento entre ellos. Y también quiero que pensemos por un momento en cuánto nos cuesta, por lo general, el contacto físico saludable. El contacto físico saludable entre los padres y sus hijos, entre los padres y sus hijas. Hay familias donde lamentablemente hay contacto físico, pero de mala forma. Pero el contacto que nosotros encontramos aquí
es un contacto que conecta al padre con el hijo. Vea lo que dice: y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Yo creo que es común también entender que por alguna razón en el paso de la historia se ha heredado que las madres, la mujer, la madre, puede tener un elemento de ternura en su manera de interactuar con los demás miembros de su familia, con sus hijos, con su esposo, con su familia extendida. Pero muchas veces la sociedad contempla o comprende como que el hombre ha de ser un poco más áspero, ha de ser un poco más retirado, ha de ser un poco más frío en el contacto, en el trato. Pero lo que nosotros encontramos aquí, lo que yo veo aquí, es ese contacto físico, tierno, amoroso, cercano. Y la invitación el día de hoy es para que nosotros como padres tengamos un buen contacto físico con nuestros hijos, también con nuestra pareja, con todas las personas a nuestro alrededor, entendiéndose obviamente en estos momentos a la luz de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero la idea es que exista para con nuestros hijos, en la bendición de un padre a sus hijos, que exista un buen contacto físico, que haya abrazos, que haya caricias saludables, que haya estrechamiento de manos, que haya tiempo para compartir juntos el uno con el otro, que no haya cruce de puños. Ese no es el tipo de contacto físico, no, estamos hablando de un contacto que conecta la vida del padre con sus hijos. Creo yo que somos llamados a tomar a nuestros hijos y a ponerlos en nuestro regazo. Somos llamados a tomar a nuestros hijos y abrazarlos, y a nuestras hijas. Cuando digo hijos, aquí me refiero en términos generales, pero la idea es que con nuestra descendencia somos llamados a tener un contacto físico. Nuestro lenguaje con ellos debe involucrar el acercamiento físico saludable. Saludable, y digo saludable porque sabemos que lamentablemente también ha habido situaciones de familia donde ha habido contacto físico no saludable. Y yo creo que nos entendemos o entendemos lo que esta expresión significa. Debe haber un contacto, un acercamiento. O sea, nosotros como padres no podemos ser distantes físicamente hablando. Tenemos que estar cerca de nuestros hijos y tenemos que conectar con ellos en el plano físico también. O sea, tener ese acercamiento unos con otros. Luego dice también que se le acercó y dice que le besó. Y entonces dice el texto que olió Isaac y dijo, el olor de sus vestiduras, y le bendijo y dijo, mira, dice, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Una vez más recordemos que aquí viene Jacob disfrazado y Isaac está esperando a Esaú, y nosotros sabemos que había una buena conexión entre ellos. Y la expresión que quiero rescatar aquí, y que tal vez nosotros no lo vemos ahí, pero es algo así como esto: el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y eso me parece a mí que hay ahí en esa expresión un contacto emocional. Un contacto emocional, hay un conecte emocional. Emocionalmente hablando, el padre no debe estar desconectado de sus hijos, sino que emocionalmente hablando debe estar arraigado, debe estar abrazado, debe haber una interacción adecuada emocionalmente hablando entre padres e hijos. Y entonces volvemos una vez más a presentar lo que es el cuadro común. Y digo, tal vez no es común, pero quizás es como lo que de alguna manera, aunque no con palabras se ha transmitido, pero sí con acciones, esa idea de un padre distante. Y es más, lamentablemente hay personas que
nunca han conocido a su padre, lamentablemente, porque su padre les abandonó cuando eran niños, cuando eran muy pequeños, porque no se interesó en ellos. Pero aunque dentro de la casa todos habitemos bajo un mismo techo, puede ser que emocionalmente no haya un buen contacto, un buen acercamiento. Y debe haber un contacto emocional, debe haber cariño, debe haber afecto, debe haber satisfacción, debe haber una expresión cálida de la relación del uno con el otro. Entonces debe haber un toque físico, debe haber acercamiento físico saludable, debe haber una afinidad emocional entre padres e hijos. Y bueno, tal vez sin referirnos a ningún otro caso o a casos específicos, pero es lamentable cuando a veces hay una familia que habita en un mismo núcleo, bajo un mismo techo, pero hay distanciamiento emocional entre los padres y los hijos. Y yo creo que somos llamados a tener un afecto, un acercamiento emocional sincero para con nuestros hijos. Tenemos aquí problemas con la lámina. Algo pasa, tal vez. Si me puedes ayudar a pasar la siguiente. Contacto emocional, contacto físico, contacto emocional. Y encontramos esta otra lámina. Y él se acercó, y en el mismo pasaje, el versículo número 27, y dice, y él se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestiduras. Y en el traslado de esta bendición de generación a generación, ¿verdad? En el traslado dice el texto, y le bendijo y dijo, y profirió unas palabras. Y entonces lo que quiero que veamos aquí es que hay algo, un mensaje dicho, un mensaje expresado verbalmente. O sea, hay un contacto verbal. Una vez más, hay un contacto físico, hay un contacto emocional y ahora hablamos de un contacto verbal. Hay expresiones de ratificación. En una buena dinámica de padres e hijos hay expresiones de ratificación, hay expresiones de afirmación, de afirmamiento de la vida de nuestros hijos. Hijo, te amo, es una expresión de afirmación. Hijo, tú puedes. Hija, tú puedes, no temas, sigue adelante, Dios está contigo. Palabras de afirmación. Debe haber una expresión verbal de afirmación. También expresiones verbales de lo que es la relación. Si hay un contacto emocional real, entonces nosotros debemos expresarlo verbalmente. Nuestros hijos deben saber por todos los canales, por todos los medios. Hay muchas formas de expresar amor, cariño, afecto. Y uno puede usar todos los canales. Por ejemplo, tratándose de mi esposa. Por ejemplo, algunas veces yo voy al supermercado, ya levantó la mirada mi esposa. Tratándose de mi esposa, algunas veces yo voy al supermercado y ando haciendo alguna que otra compra y antes de pasar a la caja veo un chocolate y a ella le gustan los chocolates. Entonces traigo un chocolate para mi esposa y eso es una expresión de cariño. Le estoy demostrando que estoy pensando en ella, preciosa de mi vida. E igualmente con mis hijos, algunas veces traigo alguna que otra golosina para compartir ahí en familia con ellos. Estoy pensando en ellos también. Cuando uno como padre pasa por cierto lugar y ve algo que su hijo o su hija ha deseado por algún tiempo, y si uno tiene la posibilidad de hacerlo, lo adquiere, lo trae, se lo entrega. Es una manera de expresarle. Lo que quiero decir es que los regalos son una manera de expresar cariño, pero también las expresiones verbales, las expresiones de afirmación son formas de expresar cariño. También el contacto físico, un abrazo saludable, un apretón entre padre e hijo, padre e hija, un apretón, sentar a las hijas, a los hijos en los regazos, jugar con ellos también. O sea, hay muchas formas de expresar cariño. Y lo que veo aquí en este pasaje o en estos versículos que estamos viendo es que están estas formas, el contacto físico, el contacto emocional. El olor de mi hijo es como el olor del campo. Y hay un contacto verbal. Te voy a bendecir. Lo bendijo, dice el texto, y dijo. Y empieza a expresar
palabras. Y venimos a la última lámina, por favor, hijo mío, ¿me ayudas allí? Venimos a la última lámina y en esta lámina dice el texto así. Después de haber proferido estas palabras, voy a leerlo ahora en la versión Reina Valera que tengo aquí en mi Biblia. Y dice así, versículo número 26. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y ahora dice, versículo número 28, que lo tenemos allí: Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Esta expresión es muy importante. Dios te dé. Dios te dé. Hay un contacto espiritual. Hay un conecte en la línea espiritual. Y en este sentido lo que quiero trasladar es que hay un legado que el Padre traslada a su Hijo y Él le dice: Dios te dé. O sea, el Padre reconoce quién es la fuente de la bendición. Nosotros como padres podemos expresar las palabras que querramos hacia nuestros hijos, pero hemos de entender que es la bendición de Dios la que en verdad va a marcar la vida de nuestros hijos. Y en el caso de Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia, Dios había prometido a este pueblo que les iba a bendecir. Así que el Padre toma estas palabras y las reafirma sobre el Hijo, y esto es, creo yo, un legado espiritual, porque cuando le dice Dios te dé, está poniendo la vista en donde tiene que estar colocada. El único que puede bendecir es nuestro Dios. Él es la fuente de toda bendición. Ahora, me llama la atención, no le dice esfuérzate, trabaja duro. No le dice ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. No lo atemoriza, ni tampoco pone en sobremedida sobre la vida de él toda la responsabilidad. Sino dice Dios te dé. Porque si Dios nos bendice, no hay nada ni nadie que pueda estorbar la bendición de Dios. Porque la Biblia nos enseña que todo aquello que Dios bendice, nada ni nadie lo puede maldecir. Porque el poder de nuestro Dios es absoluto, es inmenso. Él es el todopoderoso, de tal manera que nada ni nadie puede estorbar sus planes y sus propósitos. Y si Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir y nada ni nadie lo va a estorbar. Y me parece que aquí hay un legado, hay un contacto, hay un conecte en la línea espiritual. O sea, el Padre está trasladando al Hijo no solamente afecto, no solamente palabras, no solamente contacto físico, sino que le está diciendo: de la mano de Dios puedes salir adelante en la vida. Y creo yo que como padres nosotros somos llamados, hermanas y hermanos, justamente a heredar eso. Lo mejor que nuestros hijos puedan ver es que nosotros vivamos lo que la palabra de Dios dice, que nosotros tengamos una conducta conforme a la palabra de Dios. O sea, que nosotros amemos a Dios, como dice el texto, en aquella bendición, en aquella palabra más adelante en Deuteronomio, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y como dice aquel texto, dice: y estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Pero dice primero, estarán sobre tu corazón. O sea, el mejor legado que nosotros podemos dejar es justamente que la palabra de Dios marque nuestro corazón, y a través de ello nuestros hijos van a aprender justamente también a caminar en el temor de Jehová. Este conecte, este contacto, esta herencia espiritual, nosotros no podemos dejarla de lado. A veces los padres somos muy dados a pensar en que tenemos que esforzarnos y trabajar duro para que nuestros hijos tengan legados en el plano de los estudios, por ejemplo, y para que salgan adelante en la vida, porque no queremos que ellos luchen tanto como nosotros luchamos en el pasado, y etcétera, etcétera. Entonces estamos poniendo un énfasis muy grande en el logro del ser humano a través justamente de su estudio. Ese es un ejemplo nada más. Lo que quiero
decir es que este pasaje, para mí este versículo es el más importante. Dios te dé. Está poniendo el punto sobre la I. El único que puede abrir puertas delante de nosotros y cerrar puertas es nuestro Dios Todopoderoso. Así que si caminamos de la mano de Él, vamos a tener todo lo que Él quiere que tengamos y vamos a poder experimentar la bendición que Dios desea que nosotros tengamos. Entonces, 4 cosas quiero dejar el día de hoy. Contacto físico con nuestros hijos, abrazo, darnos la mano, una palmada en la espalda, poner a nuestros hijos cuando se puede, porque ya grandotes no se puede, ¿verdad? Pero cuando se puede ponerlos en nuestro regazo, jugar con ellos, contacto físico, contacto emocional, que realmente busquemos tener afinidad con nuestros hijos, que haya un sentimiento verdadero de amor, de apego, un pensamiento en ellos. También el contacto verbal, expresar sobre nuestros hijos palabras de bendición, palabras de afirmación, palabras de fortalecimiento, no palabras de destrucción, no palabras de ruina, nunca jamás que salga de nuestra boca alguna expresión similar a esta: es que no sirves para nada. Y menos en un ambiente de sofocamiento, de acaloramiento, de enojo, no. Sino siempre nuestras palabras deben ser de bendición, de potenciación, de empoderamiento, en el buen sentido de la palabra, porque el último punto es el más importante: el contacto espiritual, el conecte espiritual, la herencia espiritual, poner la vista en aquel que de verdad es el único que puede traer bendición a nuestras vidas. Si usted regresa, y esto no lo tengo en las láminas, pero si usted regresa un momentito conmigo al capítulo 17 de Génesis, tiene usted su Biblia allí, por favor regrese un poquito atrás en el capítulo 17 de Génesis. Dios tiene un encuentro con Abraham, Abraham tiene un encuentro con Dios, Dios se manifiesta a Abraham como el Dios Todopoderoso. Y en este capítulo 17, quiero rescatar algunos versículos que están en línea con este último punto de las láminas, de la lámina que tenemos en pantalla. En el capítulo 17, versículo número 6, dice así: dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y esta es la parte que quiero rescatar. Capítulo 17, verso 6, donde dice, una vez más, y estableceré, versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y esta es la parte importante: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vean qué importante lo que Dios le está diciendo a Abraham. Yo voy a establecer mi pacto contigo, entre mí y ti, una iniciativa de Dios, para ser tu Dios, pero también el Dios de tu descendencia. Nuestros hijos, nuestra descendencia, Dios desea que ellos también le tengan por Dios. Yo debo tener a Dios por Dios, y ellos también deben tenerle por Dios. Y cuando digo yo debo tener a Dios por Dios, es que Dios no solamente sea una palabra en mi boca, sino que Dios sea aquel que realmente gobierna mi vida. Y hemos hablado domingos atrás acerca de lo que es andar en el Espíritu, por ejemplo, donde el creyente rinde su voluntad al señorío de Cristo.
para rescatar algo de lo que hemos dicho anteriormente. Y lo que estoy tratando de trasladar y afirmar una vez más es lo que hemos visto en la última lámina, ese contacto espiritual, ese trasladar la bendición, pero no es mi bendición, no, es la bendición que Dios quiera dar sobre mis hijos. Así que hoy, Día del Padre, yo hago este llamado a todos los padres. Invirtamos tiempo, esfuerzo, lo que sea necesario para que haya un contacto físico con nuestros hijos, un contacto físico saludable. Invirtamos tiempo para que haya una conexión emocional, un apego verdadero, que nuestros hijos se perciban realmente amados de parte nuestra. Que haya también un contacto verbal, que nosotros expresemos sobre ellos palabras de bendición. Y finalmente que haya un contacto espiritual, que podamos, vamos a ilustrarlo de la siguiente forma. Aquí Isaac ya está viejo, está mayor, y la idea es como la idea de aquel que viene en el camino tomado de la mano del Señor y sabe que ya va a partir del camino, pero entonces toma a su hijo, toma la mano, entrega la mano de su hijo con la mano de aquel del que viene tomado él, para que su hijo continúe en ese trayecto también, tomado de la mano del Señor. La idea es un contacto espiritual, una herencia espiritual verdadera. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos nuestros hermanos padres. Gracias a Dios por este privilegio. Y padres, yo les animo a bendecir a sus hijos. A bendecir a sus hijos. Vamos a ver un video que se ha preparado con imágenes de algunos padres miembros de nuestra congregación. Y después de esto vamos a regresar para compartir una palabra de oración y cerrar con esto el tiempo del día de hoy. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Hola, les mando un saludo a todos los papeles de la Iglesia Berea, en especial mi papá Gustavo Porras. Yo lo amo mucho, espero que tenga un día precioso en su día especial. Él es el mejor padre. Mi amor eterno, mi razón. Hola papi, bendiciones, espero que estés disfrutando mucho de este día, que es tu día, el día de los papás. Te quiero recordar lo importante y lo valioso que eres en mi vida, que en estos 19 años has estado en muchos momentos, has procurado ser un gran papá para mí y gracias infinitamente, sí lo eres. Te quiero recordar que eres una persona maravillosa en mi vida, no solamente por los consejos y por todo lo que me has dado, sino porque me has dado un gran amor, un amor muy valioso y siempre has intentado que esté en los buenos caminos, que se me bendiga, y eso te lo agradezco mucho. Sé que han pasado muchas dificultades, pero aún así eres un buen papá. Eres un excelente padre, no solamente por el amor que nos has dado a todos, sino porque tu sonrisa es única y tus chistes, aunque son claros, pero son muy valiosos también. Te quiero recordar muchas cosas que me has dado y espero que este día la pases muy bien y que
recuerdes lo valioso que eres en mi vida. Que Dios te bendiga, en serio, y que disfrutes mucho de este día. Te quiero mucho, papi. Feliz día y feliz día a todos. Bendiciones. Mi papá es especial porque él es una persona que siempre ayuda a los demás, es muy servicial y a él se le puede llegar con toda confianza a pedirle ayuda. Y si él no sabe hacer eso porque usted le pide ayuda, no importa, él busca la manera de cómo hacerlo y así le ayuda. También él, no importa si algo ya está bien, él busca la manera de mejorarlo. Y la verdad son dos aspectos que lo admiro mucho a mi papá. Hola papi, feliz día del padre, te quiero mucho y te quiero mucho porque siempre cuando estoy triste tú me dices que estás bien y me animas. ¡Feliz día del padre! Feliz día del padre, papi, te quiero mucho porque siempre me haces comida y me quieres mucho y me das muchos abrazos y me das muchas cosas. Gracias. Mi papá es especial porque me ama, me cuida y cuida a mis hermanos. Cuando estoy triste, él me consuela. Cuando me voy a dormir, él me cuenta cuentos y me inventa cuentos solo para mí. No hay nadie como mi papá. Te amo, papá. Hola, mi papi es especial porque él juega conmigo. Él es muy amable conmigo y me hace comidita rica. Yo amo a mi papá y siempre lo amaré. Hola papi, quería decirte que eres uno de los mejores, bueno, yo verdad pienso que eres el mejor papá que existe, verdad, obviamente, porque y siempre estás ahí para nosotras, siempre nos chineas, siempre nos escuchas, siempre estás con nosotras aunque estés cansado y trabajas mucho, eres muy trabajador, te quiero mucho y espero que puedas disfrutar el día del padre y que sepas que eres un papá ejemplar que mucha gente no tiene y que yo tengo la bendición de tener. Papi es especial para mí porque es un papá que nos demuestra a nosotros mucho amor, siempre se asegura de decirnos que nos ama, de comprarnos cositas cuando se puede, de siempre se interesa en las cosas que a nosotros nos gustan, en nuestra música, en nuestros programas, en cosas así. Siempre busca la manera para hacernos saber que nos ama mucho día a día y a través de todo el día, para que nunca se nos olvide que nos ama, y por eso siento que es muy especial. No todos los papás son así. Nosotros tenemos la suerte de tener un papá que de verdad nos ama y nos hace saber que nos ama mucho. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada... Hola papillo, aquí era para desearte un feliz día del padre, que la pases súper bien y te quiero demasiado, muchas gracias por todo, estos ya 13 años y que la pases súper bien, te quiero mucho y ojalá que disfrutes mucho. Bye, saludos, te quiero mucho. Mi papá es especial porque nos cuida a todos del COVID, porque se esfuerza mucho para obtener platita, para que podamos tener lo que ocupamos, bastante comida y bastantes cosas. Mi papá es especial porque él juega conmigo, hace videos conmigo y me ayuda a hacer cosas conmigo que yo no he logrado hacer. Mi papá es especial porque nos cuida para que estemos a salvo de cualquier cosa.
Feliz Día del Padre. Te amamos, papi. Te amo, papá. Ah, papá. Un besito. Ah, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. ¡Papá! Desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía. Wow, maravilloso. Todas esas expresiones de cariño, de amor. Felicidades a todos los padres y gracias a todos los hijos y a todas las personas que colaboraron para hacer realidad estas expresiones de cariño. Cariño, afecto, amor, bendecir, compartir, conectar. Todas estas son palabras que debemos tener presentes cuando hablamos de la paternidad. Dios nos ha amado con un amor inquebrantable, nos ha amado con amor eterno. Dios, nuestro Padre Celestial, entregó a su único Hijo para que todos nosotros fuésemos sus hijos también. Y hay una gran enseñanza también en todo esto. Somos llamados a amar también con un amor incondicional, a bendecir, a hacer todo lo que está en nuestras manos para que nuestros hijos estén bien. Vamos a hacer una oración por todos los padres en este momento y de esta forma quedamos despedidos después de esta oración de este espacio que hemos tenido el día de hoy. Y muchas gracias a todos y a todas también por su participación. Señor, quiero agradecerte por el privilegio tan grande que nos has dado a muchos de ser padres, de tener esta experiencia tan maravillosa, tan retadora, pero tan espléndida, Señor. Hay un gozo muy grande en nosotros por la bendición de ser padres, de tener esta relación, aparte de la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestra esposa, también nos das la relación con nuestros hijos. Y esto es una bendición maravillosa. Hoy quiero orar, Señor, por mí y por todos los padres de nuestra iglesia, para que tú nos des sabiduría en el camino de la paternidad, oh Dios, para que nos ayudes a quitarnos de encima todo aquello que nos estorba para ser padres ejemplares y para que nos ayudes cada día a enrumbarnos de la mejor manera posible para conectar con nuestros hijos en todas las áreas que tengamos que hacerlo, mi Dios. Oramos, mi Dios, para que tu bendición sea sobre todos nosotros como padres y para que tu bendición también, oh Dios, se traslade a toda nuestra descendencia, mi Señor. Oramos para que nuestros hijos puedan llevar adelante esa tea de la fe, que en medio de un mundo como en el que estamos viviendo hoy en día, donde se ha ido cayendo y se ha ido en términos generales minimizando la existencia de Dios, se ha ido negando la existencia tuya y hay un mundo muy secularizado, quizás si cabe la palabra, muy humanista. Que nuestros hijos puedan mantener sus ojos puestos en ti también. Oramos en este momento, mi Dios, para que tu bendición alcance a todos nuestros padres también. Oramos por aquellos que tenemos a nuestro papá aún con vida sobre la faz de la tierra, para que tú nos ayudes como hijos también a conectar con nuestros padres en estas mismas líneas de acción en las que hemos compartido el día de hoy. Por favor, Padre eterno, ayúdanos a estrechar los lazos de amor
entre padres e hijos, tanto hacia los que son nuestros padres como hacia los que son nuestros hijos. Gracias una vez más por este privilegio, por permitirnos formar parte del grupo de los padres. Gracias por todas estas expresiones de cariño que ahora hemos recibido de cada uno de los que se ha expresado en este pequeño video. Y sabemos, oh Dios, que hay mucha gratitud también en medio de todas las familias de nuestra iglesia hacia los padres también. Así que hoy, Señor, ayúdanos a tener un día festejado, tal vez no de la forma que tradicionalmente lo hemos hecho, pero sí a tener un día festejado, un día maravilloso en el que recordemos que esto es un privilegio, el amor que experimentamos, que sentimos, el amor que podemos compartir con nuestros hijos es un regalo que solamente lo da la paternidad. Gracias, mi Dios. Oramos para que tu bendición siga siendo sobre todos nosotros, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, un gusto haber compartido este tiempo el día de hoy. Les animamos, les invitamos para que de hoy en 8 días, una vez más, nos conectemos a través de este espacio y en este tiempo que el Señor nos está permitiendo. Continuamos, obviamente,